Entonces, vamos a continuar, ¿no? Hasta mientras vamos a esperar como siempre un minutito a que se nos unan y vamos a ver de agregar este compañero. Mientras... Manden con el nombre, pues el teléfono. Tengo bancario Unicen 1, bancario Unicen 2, bancario Unicen 3. Pero ahorita ya se está agregando. Ok. Entonces, Hola, Doc. ay, solamente... Bueno, voy a comunicar al doctor Unzueta porque él es el administrador. ¿Qué ha pasado? Entonces vamos a hablar de eso más ratito. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Yo creo que estamos. No se ha logrado agregar al compañero porque tengo que hablar con el doctor Unzueta. No me ha puesto como administrador. Y ese es el problema. Así es. Entonces, ¿Está digamos enfermo? aquí, ¿no? Doctor, Ya. El, el, ya hemos señalado esto. Bueno, nos toca hablar un poquito de la autonomía que ha ido adquiriendo el derecho bancario, ¿no? Y antes se subordinaba al derecho mercantil, ¿no? Pero como les comenté, ha ido adquiriendo autonomía debido a la masividad de la demanda de sus servicios y además a que cada vez se han ido volviendo más complejas y más especializadas las relaciones entre el banco y sus usuarios, y el banco y el Estado también, con las entidades de supervisión y los requisitos que tienen que cumplir para poder ejercer la actividad en sí, o poder constituir o poder entrar a formar parte del sistema financiero, ¿no? Entonces, esta materia ha ido adquiriendo mucha especialidad debido a esos temas, ¿no? Y acá está, ¿no? La composición del sistema financiero. Y no lo compones, como les digo, solamente los bancos o las entidades que ejercen intermediación financiera, ¿verdad? También está el sistema bursátil, que son, es la bolsa de valores o el mercado de valores, la compra-venta de títulos, valores, el mercado de derivados, que son el principal, como, ¿verdad? Esos son los derivados. Y luego están las empresas de seguros y fianzas, como Pisa Seguros y Alianza y otros. Y por último, el simple plazo, que llegaría a ser las AFPs, o el sistema financiero, que es un conjunto de instituciones cuyo objeto es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit para transportarlo hacia las unidades que tienen déficit, ¿no? Entonces, para ejercer de manera principal actividad financiera, en otras palabras, ¿no? Entonces, él ha dejado de pertenecer eh, no es que ha dejado de pertenecer, pero sino es que las normas del derecho mercantil han llegado a resultar ya insuficientes para el ejercicio para regular el ejercicio de la actividad de las entidades que conforman el sistema financiero. Entonces, ha tenido que ir adquiriendo autonomía de derecho bancario gracias a que de manera legislativa, sustancial y científica se ha ido diferenciando del, de la parte genérica, que es el derecho mercantil, ¿verdad? Y ha ido adquiriendo sus especificidades, ¿no? La autonomía legislativa se refiere a que cuenta con sus propias normas que regulan la actividad, servicios, conformación y algunos procedimientos que tienen que ver de manera especial con la actividad que ejercen las entidades financieras. También se habla de, bueno, ya les mencionaba, regula una actividad altamente especializada, ¿no? Regula relaciones jurídicas genéricas o comunes que se dan en cualquier lugar o entre personas, ya sea entre cualquier persona natural o entre personas naturales y jurídicas, ¿no? Sino que es una relación o una actividad igualmente especializada. Ahora, también el derecho bancario, ¿no? Goza de autonomía científica porque tiene su propio objeto de estudio, ¿no? El, la, la constitución, ¿verdad? La regulación de las entidades de intermediación financiera, su constitución, los servicios que prestan, los derechos del usuario, ¿no? Entonces, ese es su objeto de estudio. Y de manera académica ya se ha ido separando también de las materias de derecho mercantil o de derecho empresarial que ha hecho bancario en su enseñanza, pero que en numerosas casas de estudio ha ido también individualizándose gracias a la autonomía que ha ido adquiriendo, ¿no? Y que es la materia que
ahora nos ocupa, ¿no? El, en cuanto a su naturaleza jurídica, el derecho es necesario conocer, ¿no? El aspecto objetivo que lo conforma ese conjunto de principios que regulan la actividad de los hombres frente a ciertos hechos de contenido económico y financiero, ¿no? Por ejemplo, el contrato de mutuo o de préstamo bancario, y que constituye una gama de operaciones y relación con la intermediación financiera y los servicios complementarios que prestan las entidades que pertenecen al sistema financiero, ¿no? Y el aspecto subjetivo lo conforman las facultades que tiene la persona para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica, ¿no? Entonces, eso estaría conformado por el conjunto de derechos, obligaciones, facultades, atribuciones que tiene más que nada el usuario, ¿no? Para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien asegurado. Podemos seguir en el ejemplo de la operación de crédito, ¿verdad? Entonces, un aspecto subjetivo del derecho que tiene que regular el derecho bancario es que la persona puede no otorgar una información real, o sea, otorgar información falsa acerca de su capacidad de pago, únicamente con el objeto de obtener el monto de crédito y defraudar al banco, caer en mora y no pagar, ¿verdad? Ya sea porque no tiene ningún bien, no le importa estar en central de riesgo, ¿no? Entonces, hay personas que trabajan, bueno, no trabajan de esa manera porque cuando uno ya lo envía a central de riesgos ya es por 20 años, ¿no? Pero sí realizan este tipo de maniobras, de operaciones, para en un momento dado hacerse con un monto alto de dinero. Así que eh, en el, eh, esto, bueno, esta capacidad para obrar lícitamente, ¿verdad? Para otorgar información, para ejercer los derechos y todo lo demás, ¿no? Ya si bien es una operación que está regulada por la norma, ¿no? Los aspectos subjetivos, ¿no? Que van a ser en su momento, eh, digamos, reclamados por un proceso judicial, no pueden ser, pues, medidos al momento de su préstamo, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos que tienen que ver con la actividad y con las normas y los aspectos que regulan estas normas que tienen que ver con la actividad financiera. Entonces, no se puede dejar de lado la subjetividad dentro del el derecho bancario. Son a los usuarios y también las entidades financieras pueden realizar ciertos actos, ¿no? Así que tengan por objetivo beneficiarse ya sea del usuario o de la entidad de intermediación financiera utilizando figuras en un ilícito o en un delito, ¿no? Por lo que la naturaleza jurídica del derecho bancario no solamente abarca el aspecto objetivo de la definición que dice el conjunto de normas y reglas, ¿verdad?, que regulan la actividad de las entidades de intermediación financiera y la relación de estas con el Estado y con sus usuarios, el conjunto de facultades que tiene la persona para obrar lícitamente, ¿no? Una vez que se encuentra frente a estos procesos de intermediación financiera. Ahora, en cuanto a las fuentes, ¿no? Bueno, la mayoría de las ramas del derecho tiene las mismas fuentes, ¿verdad? Las fuentes formales, ¿no? Existen dos clases de fuentes en el derecho bancario, las fuentes materiales y las fuentes formales, ¿no? Las fuentes materiales, que son constancias, derivan en la creación de normas para regularlas, ¿no? Se asemejaría a las fuentes materiales a la costumbre, que también es una fuente que está dentro del adoptado, las leyes, la jurisprudencia y las costumbres, ¿no? La constitución política del Estado, ¿no? El, señala que hay que regular la actividad financiera, entonces es una fuente porque establece la creación de la norma, ¿no? Entonces aquí podemos revisar. El Estado regulará el sistema financiero con criterios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Regulará el sistema financiero, disciplinar la actividad financiera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución Política del Estado es ley, y la ley bueno, es una fuente de derecho bancario porque establece los derechos, los procedimientos, las instituciones, ¿verdad? Pero también es el derecho bancario mismo, ¿no? Porque en la definición y de todas ramas del derecho, ¿qué es el derecho tal? Así, es el conjunto de reglas. Entonces, la ley es tanto el derecho mismo como una fuente del derecho bancario. Luego está la jurisprudencia, como las resoluciones análogas en casos similares que emiten los altos tribunales de justicia, ¿no? Como el Tribunal Constitucional a nivel interpretativo de la norma y el- la Corte Suprema de Justicia con los autos supremos, ¿verdad? Luego están las costumbres, ¿no? Y bueno, en el derecho bancario siempre influyen mucho las costumbres porque esto de la intermediación financiera con las prácticas que se realizan en diferentes medios donde se va a ejercer la intermediación financiera, ¿no? Entonces, se adecua a lo que la gente está acostumbrada en cuanto a el ejercicio de su actividad financiera, eh, para que pueda
participar o cumplir con esto del acceso universal a la, ¿no? Para que las personas, la totalidad de la población pueda participar del sistema financiero sin necesidad pues, de ser un experto en economía, ¿verdad? Entonces, tiene que ir de mano con las prácticas comunes del medio en que se desarrolla, ¿no? Y supongo que, bueno, esas son que desde el primer semestre seguramente les han venido repitiendo, así que no hay más donde redundar en cuanto a las fuentes, ¿no? Y vamos a pasar bueno, a lo que es la relación del derecho bancario con otras ramas del derecho, para ya ir terminando este tema que es se relaciona al igual que todas las ramas del derecho con el derecho constitucional, ¿no? Porque el derecho constitucional impregna a todo el sistema jurídico, ¿verdad? No hay nada que no pueda ir de acuerdo con la Constitución o que no cumpla un mandato constitucional, que no esté, que no se posición, ¿no? Todas las ramas del derecho siempre tienen relación con el derecho constitucional, ¿no? Y en algún momento, en cualquier rama del derecho, cuando se exige, ¿verdad? El cumplimiento, la observancia de algo, ¿no? En última instancia se realiza la zona de amparo constitucional, o así que tenemos para lo que tenemos que recurrir de manera innegable al derecho constitucional, ¿no? Entonces la Constitución establece al sistema financiero, ¿verdad? Como hemos visto, señala que regula el Estado a través de su política financiera, prioridad, comercio, servicios y organizaciones comunitarias y cooperativas, ¿no? Entonces, el Estado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Para cumplir con su política financiera, tiene que valerse del sistema financiero y para poder realizar esto, tiene que tomar ciertas medidas para que las instituciones que conforman el sistema financiero coadyuven con esta política financiera. Por ejemplo, una política es eh, que todos tengan casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos el crédito de vivienda social, ¿verdad? Ajustamos a este crédito en especial una tasa de interés que es menor, que es cuando no se cumplen los requisitos para el crédito de vivienda social, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Está direccionando el actuar de los agentes económicos, ¿verdad? Le está obligando con ciertas características, ¿no? Y estas características son tan beneficiosas o parecen tan beneficiosas que las personas que antes ni pensaban en contratar un crédito de esas características están contratándolo, ¿no? Como el crédito de vivienda social, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo la política financiera porque las políticas financieras, políticas económicas, siempre responden al partido de turno, ¿no? Lo único que hace la Constitución es decir, el priorizar, ¿no? A través de qué con la política financiera y que va a regular el sistema financiero, ¿no? Ahora tiene que utilizar esas herramientas del Estado para poder dar cumplimiento a sus fines. Entonces, es innegable la relación del derecho bancario con el derecho constitucional, ¿no? Después está relacionado con el derecho administrativo porque la autoridad de supervisión, que es la ASFI, es un ente administrativo, que es un brazo operativo del Estado que regula esta actividad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, esta autoridad de supervisión del sistema financiero, como autoridad que emite ciertas resoluciones de carácter administrativo, obviamente, que no pueden aplicación, o por lo menos facilitarla, explicitarla, ¿no? Y estos actos se llaman resoluciones administrativas, ¿no? Y es una expresión del derecho bancario a través de la cual el Estado se manifiesta en sus funciones de inspección, vigilancia, sobre todo para las instituciones financieras, ¿no? Mediante el derecho penal se reprimen incesantes jurídicos que el Estado se encarga de proteger, ¿no? Bueno, ya no vayamos al ejemplo de que el usuario le quiere engañar al banco, ¿verdad? ¿Qué pasa si se constituye una entidad financiera y ofrece un interés superior a todas y condiciones más beneficiosas, y todo el mundo va y ahorra y llegado el momento de los ahorristas, entonces ellos van a reclamar mediante el derecho penal para reprimir y sancionar esta conducta ilícita. Y por eso tampoco puede desvincularse del derecho penal el derecho bancario. También está relacionado con el derecho comercial, porque él es de derecho comercial 1 y 2, ¿no? Dentro del Código Comercial se establecen los conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es la intervención financiera, el mutuo, los actos de comercio, las sociedades mercantiles, ¿verdad? La sociedad anónima y la constitución de las entidades financieras y de intermediación financiera especialmente, ¿no? Y luego se relaciona con el derecho civil, ¿no? Porque toda operación bancaria se realiza mediante un contrato escrito y un contrato escrito es innegablemente realizado de acuerdo a los derechos civiles en su parte de contratos, perdón, el Código Civil en su parte de contratos y obligaciones. Ahora, sus efectos, interpretación de modo de extinguir civil, porque pongámonos en el ejemplo de que yo soy un banco y le presto a una persona X una cantidad de dinero determinada y actuando de mala fe la persona ha engañado al oficial de crédito, todo, con el único afán de estafar al banco, ¿verdad? Entonces,
logra la operación y por consiguiente bueno, no sabría decirles por qué se corta, pero seguramente que debe ser algo debe estar mal la conexión de internet, pero no sabría decirles. Ojalá que mejore, que nunca o que no nos vuelva a pasar, ¿no? Pero eh, no, no, le voy a pasar las diapositivas y todo, pero ojalá que mejore en estos últimos minutos, ¿no? Ahora, bueno, como les iba diciendo, ¿no? Cuando uno estafa, ¿verdad? O una entidad financiera mora, tiene que intentar buscarle de manera, ¿qué se llama? Con los oficiales de crédito, tiene que hacer gestión administrativa, así le dice. Entonces, cuando no prospera esta gestión administrativa, tengo que iniciar el proceso judicial, ¿verdad? Y como es un contrato de ejecutivo, ¿verdad? O de estructura monitoria ejecutiva, que se llamaba, ¿no? Ese proceso monitorio ejecutivo, ¿verdad? Va a servir para que, mediante la demanda, como entidad de intermediación financiera, reclame el pago a mi deudor y sus garantes, o su garante en caso de que existan, ¿verdad? Y que ejecute las hipotecas en caso de que sea con garantía hipotecaria, ¿verdad? Sino que pueden aceptar garantía hipotecaria, garantía perendaria, garantía personal, ¿verdad? Y en el caso de que se constituya con garantía personal, ¿no? Entonces no va a haber hipoteca. ¿Qué hay que hacer dentro del proceso? Hay que buscar bien y ese era el objetivo. Entonces, lo más común que hacen es pagar los 2 primeros meses, ¿no? Y en esos primeros meses, ¿verdad? Se van de donde dicen que habían vivido 5 años en un lugar, pero le han charlado al dueño de casa para que le mienta al oficial de crédito y recién vive 3 meses, ¿verdad? Le han dado el crédito y, por ejemplo, si ahora con garantía personal no lo han hipotecado, solo ha dejado la fotocopia. Entonces se ha llevado su auto, ¿verdad? ¿No? Después ha dicho que tenía plata en el banco, pero al momento de que ya de reclamar el pago mediante el proceso ejecutivo, no hay ni un peso en la cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? No hay cárcel por deudas, ¿verdad? Entonces, recuperar el crédito siempre. Tenemos que hacer un informe de castigo, se llama, y de irrecuperabilidad del crédito, ¿no? Señalando que se ha buscado, se ha hecho la averiguación patrimonial en derechos reales, tránsito, en ASA, o si bien tenía auto, no se puede secuestrar, ¿no? Que como ya no vive ahí, además, no hay bienes muebles que embargar, ¿verdad? Y como ya no hay cuenta en el banco, no tiene casas, no tiene autos, no tiene muebles, entonces no se puede recuperar, ¿no? Pero todo este proceso tiene que ver solamente con el derecho civil, nada más, ¿no? El, entonces, es también aplicado el derecho civil de manera supletorial desde el punto de vista de los contratos, los poderes que se otorgan a los representantes de la intermediación financiera y en el caso de reclamar el pago de una deuda en mora mediante un proceso de estructura monitoria ejecutiva, como se llama, ¿no? Entonces, con eso terminamos y les mando las diapositivas. Les voy a mandar mañana más el documento de Word y la tarea en la última página, como siempre, para que puedan realizarlo y mandarla a mi correo. No importa si en foto, ¿verdad? De los documentos de Word o algo así. No importa, se va a considerar igual. Lo importante es el contenido. Así que yo les envío la tarea y toda esta mañana y con eso estaríamos terminando esto, que es el derecho bancario y vamos a ir viendo la actividad financiera. Pensé que tal vez podíamos terminar y empezar esto, pero nos ha pisado el tiempo, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es la actividad financiera, luego la banca privada y pública y los servicios financieros complementarios, las tasas de interés y luego las reclamaciones con los procesos ejecutivos y los contratos, ¿no? Entonces, nos vemos el siguiente lunes como hoy, ¿verdad? Hasta esa fecha van a tener para presentar la tarea. Les mando hasta mañana los documentos y cualquier otra consulta o observación y demás, directamente al WhatsApp, ¿ok? Entonces, hasta el lunes y que tengan una buena semana. Hasta luego. Y no se olviden haber puesto su nombre en el chat para que les tome en cuenta la asistencia, por favor. No se olviden de eso. Está bien, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.